Hola, buenas tardes. Gracias por conectarse con nosotros. El tema que nos reúne hoy día es la prevención en cáncer de cabeza y cuello. Yo soy el doctor Arturo Madrid, jefe del equipo de cabeza y cuello de Clínica Alemana. ¿De dónde nace esta idea? Hace 6 años, una Federación Mundial de Sociedades de Cabeza y Cuello, conocida como la IFNOS, definió el día 27 de julio como el Día Mundial contra el Cáncer de Cabeza y Cuello. Es un evento, como les dije, mundial, que reúne a las federaciones a lo largo del globo para crear conciencia respecto de esta patología que es muy prevalente en el mundo, como les voy a contar. ¿Qué es lo que es el cáncer de cabeza y cuello? Tradicionalmente el cáncer de cabeza y cuello se considera los tumores que comprometen la zona de la boca, la zona del cuello, la laringe y tumores de partes blandas de toda la región. Sin embargo, nuestro equipo se encarga también de los cánceres de tiroides y los cánceres de piel, de todo el cuerpo. Por lo tanto, en nuestra área de acción hemos incluido todos estos temas: tiroides, piel, cavidad oral, glándulas salivales, orofaringe, laringe y sarcomas de partes blandas, así como los ganglios de la zona. ¿Por qué es importante este tema? Porque este es el 6º cáncer más frecuente en el ser humano. Es el 5% de todos los cánceres que afecta al ser humano. En el mundo se presentan alrededor de 700.000 cánceres de este tipo al año y producen casi 500.000 de muertes al año en el mundo. ¿Cuáles son las causas y factores de riesgo? Bueno, en general el alcohol es una causa importante como factor de riesgo, en exceso por supuesto. El tabaco, factor muy importante de riesgo para nuestra especialidad. El tipo de comida, los tipos de alimentación, algunas alimentaciones especiales que gracias a Dios en nuestro país no existen, como la nuez de betel, que es un dátil que hay en Asia, genera altos índices de riesgo de cáncer de cabeza y cuello, pero las comidas muy condimentadas y que alteran el siguiente punto, que es la higiene oral, pueden tener una alta incidencia en la aparición de estos cánceres. Por lo tanto, todos estos puntos son muy importantes y mis compañeros más adelante en la presentación les van a ir explicando cuál es la importancia de cada uno de ellos. Y finalmente, muy de moda, la presencia de virus, enfermedades virales, que tienen asociación y se ha visto que tienen asociación especial con algunos tipos de cáncer. ¿Cuáles son los factores pronósticos de este tumor? Aquí se mezclan 3 áreas importantes: factores del tumor, factores del paciente y factores del tratamiento. Como factores del tumor es muy importante el grado de avance que el tumor tenga en el momento que es diagnosticado. Y obviamente, y es lógico pensar que mientras antes se diagnostique y más pequeño sea el tumor, es mejor el factor como factor del tumor. En cuanto al paciente, por supuesto, no es lo mismo que un paciente joven, vital y sin otras enfermedades tenga un cáncer de este tipo que un paciente añoso con muchas patologías asociadas. Por lo tanto, el factor paciente es muy importante, sobre todo para el tercer factor, que es el tratamiento. La calidad del tratamiento y la oportunidad del tratamiento son también factores importantes que definen entre todos estos factores los grupos de riesgo. Entonces hay grupos de riesgo. Evidentemente, un paciente de muchos años, alcohólico, con exceso de alimentación, con mala higiene oral, que no tiene buen acceso al tratamiento, es un grupo de riesgo muy alto para todas las patologías que nosotros tratamos. ¿Por qué es importante la detección precoz? Porque estos tumores, como afectan un área muy sensible del cuerpo, producen un compromiso de calidad de vida muy importante. Un tumor en la boca, un tumor en la lengua, un tumor en la cara, genera un aspecto muy complicado para el paciente, generan dolor y generan alteración de lo que nosotros llamamos calidad de vida. Sin embargo, en etapas tempranas estos tumores son muy asintomáticos, pero son fácilmente detectables, ya sea por el paciente que toca algún bulto o toca alguna alteración en la zona de la boca o de la cara o del cuello, o por un especialista, quien debería detectar fácilmente y derivar a quien corresponda para diagnóstico y para tratamiento. Este es nuestro equipo, los van a ir conociendo de a uno y les van a ir dando detalles de cada uno de los tumores que les he presentado. Muchas gracias.
Les voy a conversar un poco sobre el cáncer de tiroides, que es una patología que es bastante común en la edad media de la vida, afecta con frecuencia a mujeres, mucho más que a hombres, y se da en el contexto de la presencia de nódulos tiroideos. Los nódulos tiroideos son bastante comunes y afortunadamente la mayoría son benignos, pero cuando hay tumores cancerosos pueden afectar la calidad de vida. Afortunadamente en el mundo actual el pronóstico de esta enfermedad es bastante bueno cuando es sometido a los tratamientos adecuados. ¿Cómo se puede diagnosticar esta enfermedad? Esta enfermedad se diagnostica generalmente, en la mayoría de los casos, como un hallazgo en el cual, ya sea por algún otro examen, el paciente es sometido a una ecografía del cuello en el cual se encuentra un nódulo en la glándula tiroides. En los casos más avanzados puede aparecer el nódulo a la vista o puede ser palpable, ¿no es cierto?, por el propio paciente o por algún médico, ¿no es cierto?, que lo toque y lo diagnostique con facilidad. También pueden aparecer aumento de volumen de los ganglios cuando esta enfermedad es aún más avanzada. Esta enfermedad no tiene generalmente relación con la producción de hormonas de la glándula tiroides, así que si bien en el contexto de un examen endocrinológico puede ser diagnosticado un cáncer de tiroides, lo regular es que el cáncer no afecte la producción hormonal de la glándula. ¿Cómo se puede diagnosticar esta enfermedad? Lo más común es que se diagnostique a través de una ecografía, que es un examen bastante disponible para toda la comunidad, donde se puede diagnosticar la presencia de este tumor en la glándula tiroides, si es uno o varios tumores, y la presencia de algún otro nódulo asociado como ganglios y las relaciones con las estructuras del resto del cuello. Es un examen que no duele, ¿no es cierto?, y que puede ser sometido a cualquier paciente, edad, ¿no es cierto?, y condición de embarazada, por ejemplo, no hay ningún problema en hacérselo. Una vez diagnosticado el tumor tiroideo, hay que avanzar con el fin de conseguir una biopsia de ese tumor, y la forma más común es tomar una biopsia por una aguja con una punción, que también es bastante bien tolerada, que se puede hacer con anestesia local en forma ambulatoria, y que el paciente con esa información el médico puede saber si ese nódulo es benigno o es un cáncer de tiroides, y frente a ese cáncer y qué tipo de cáncer se debe tomar alguna conducta al respecto. El tratamiento principal en los cánceres de tiroides es la cirugía que consiste en sacar la glándula en forma total o parcial, y eventualmente hay que sacar también los ganglios que estén asociados al cáncer o tengan sospecha de estar contaminados por el tumor. Los tipos de cirugías son varios en este momento. En el mundo actual está la cirugía tradicional abierta, ¿no es cierto? Hay cirugías que son mínimamente invasivas, por una incisión pequeña en el cuello se puede hacer una tiroidectomía, ¿no es cierto?, en la actualidad. Hay algunas cirugías también robóticas que son de complejidad avanzada, ¿no es cierto? Y lo más actual, que para algunos tipos de cánceres pequeños se puede hacer también cirugía por un acceso transoral. Después de operado el paciente, generalmente con un buen pronóstico, se define si hay que hacer algún tratamiento adicional o no. La mayoría de los pacientes requiere solo la cirugía y no requiere ningún otro tratamiento adicional. Sin embargo, algún grupo pequeño de pacientes puede requerir algún tratamiento adicional con yodo radioactivo, que es un procedimiento también bastante bien tolerado con pocas complicaciones. Generalmente el tratamiento con yodo radioactivo se reserva para algunos tumores más avanzados o con la presencia de metástasis en algunas otras partes del cuerpo. El tratamiento continúa con la reposición hormonal, ya que el paciente habitualmente cuando se saca toda o parcialmente la glándula va a requerir reponer la hormona que produce esa glándula. Por lo tanto, se le debe reponer su hormona con una pastilla que se toma diariamente, que es equivalente a la hormona nativa, así que no hay ningún problema. Y en algunos casos muy seleccionados, el tratamiento puede consistir en no operarlo y observarlo, por ejemplo. Y eso se refiere a tumores muy pequeños habitualmente en alguna población especial de ancianos o digamos con factores de riesgo que le impidan ir a la cirugía.
¿Por qué se puede elegir esto? Porque muchos de los tumores tiroideos, como tienen tan buen pronóstico, el crecimiento es lento. Así que en el mundo moderno, en la cual podemos tener bastante buenas posibilidades de seguimiento con ecografía, una alternativa en esos pacientes seleccionados es no operarlo y observar su evolución. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a hablar del cáncer de piel. Primero nos vamos a referir quiénes son los que pueden tener un cáncer de piel. Cualquier persona. El factor de riesgo más importante del cáncer de piel es la irradiación ultravioleta. Y nuestra fuente productora más importante de irradiación ultravioleta es el sol. Por eso tenemos que protegernos del sol y evitar sobreexponerse a este tipo de fuentes. También el otro riesgo lo tenemos de acuerdo al tipo de piel que tenemos. Sabemos que los colorines y los rubios tienen mucho más riesgo de desarrollar un cáncer de piel que un moreno. Y por último, aquellos pacientes que tienen algún grado de inmunodepresión, ya sea por una enfermedad concomitante o porque farmacológicamente estemos causando eso. Ahora, ¿cómo sabemos si tenemos un cáncer de piel? Desgraciadamente, la gran mayoría de ellos no produce ningún síntoma. Entonces, tenemos que ir a buscarlo. Una herida en la piel que no cicatriza, un lunar que crece inesperadamente o que exista picazón o prurito, como decimos los médicos, hace pensar que puede haber una lesión sospechosa. También la aparición de un bulto o un nódulo o un tumor en la superficie o debajo de la piel hace pensar en que podemos estar en presencia de un tumor. Y con respecto a los lunares, siempre tenemos que estar alertas cuando un lunar crece, cambia de color o tiene varios colores, es irregular, tiene un tamaño mayor de 6 milímetros o tiene una evolutividad, va cambiando de forma y tamaño en el tiempo. Bueno, ahora, ¿cuáles son los tipos de cáncer de piel? Nosotros los dividimos en dos grupos. Uno el melanoma y otro los no melanoma. Los no melanoma corresponden a la gran mayoría de los cánceres de piel. Corresponde aproximadamente al 95 o más por ciento del total de los cánceres. Y estos se dividen en un cáncer vasocelular, que es el cáncer más frecuente, que corresponde aproximadamente al 80 o 75% del total de los cánceres. Es un cáncer que tiene buen pronóstico, tiene baja agresividad, pero al ser tan frecuente produce mucha morbilidad. Es muy frecuente encontrarlo en la cabeza y el cuello y además es muy frecuente encontrarlo en la nariz. Tiene una muy baja mortalidad, pero produce gran morbilidad debido a las cicatrices que deja. El segundo cáncer, no melanoma, es el cáncer espinocelular. El espinocelular igual tiene buen pronóstico, pero este tiene un rango pequeño de posibilidad de mortalidad porque puede dar metástasis. Este tipo de tumores ocurre en pacientes mayores y en cicatrices previas. Por otro lado, el melanoma, que es el otro tipo de cáncer de piel que tiene menor frecuencia, corresponde al 1 o al 4%, es el que tiene mayor mortalidad. Su pronóstico depende de la profundidad de la lesión y por esto debemos hacer un diagnóstico precoz para evitar que esta lesión crezca en profundidad, que es lo que nos va a definir el pronóstico de esta enfermedad. Bueno, ahora, ¿cómo los tratamos? Para el tratamiento contamos con múltiples modalidades, siendo la cirugía, ya sea tradicional o la cirugía micrográfica, la que resuelve la gran mayoría de los pacientes. Pero si uno consulta tarde o tiene tumores muy agresivos, debemos recurrir a otras terapias complementarias, como son la radioterapia, la quimioterapia y la inmunoterapia. Ahora bien, ¿cómo lo prevenimos? La principal fuente de prevención es evitar la radiación ultravioleta. Para ello, tenemos que quedarnos en casa entre la hora peak, que es entre las 11 y las 16 horas, y además de eso,
Debemos protegernos contra el sol con medidas mecánicas, poniéndonos sombreros o usando sombrillas y utilizando factores de protección de la piel. Por otro lado, es importante también consultar al dermatólogo al menos una vez al año, ya que hay lugares que no nos vemos o lesiones pequeñas que pueden ser diagnosticadas precozmente. Y claramente el autoexamen es extremadamente importante para el diagnóstico de lesiones que no existían y que usted se las encontró o un familiar se las encontró. Muchas gracias. El cáncer oral es una patología tumoral maligna que se origina de la mucosa de la cavidad oral. Estadísticas actuales en los Estados Unidos hablan aproximadamente de 28.000 casos anuales. Es ubicado en diferentes subsitios anatómicos, como los labios, lengua, paladar duro, piso de la boca, encías y mucosa de la mejilla. Los factores de riesgo involucrados son varios, donde los principales son tabaco, alcohol, algunas alteraciones genéticas, pero hay otros menos frecuentes que tienen mucha fuerza como causa de esta enfermedad, como la nuez de Betel, inmunosupresión, malnutrición, mala higiene oral y algunas enfermedades sintomáticas poco frecuentes como la anemia de Fanconi y la disqueratosis congénita. Llama la atención que en estos pacientes uno de los principales síntomas son la presencia de heridas que no sanan con frecuencia, manchas blancas que no son posibles remover con el cepillo de dientes, manchas rojas que tienden a sangrar con bastante frecuencia y también puede verse la presencia de aumentos de volumen en el cuello o adenopatías. El tratamiento de esta enfermedad involucra a un equipo multidisciplinario donde participan cirujanos, oncólogos médicos, radioterapeutas, rehabilitadores, kinesiólogos, fonoaudiólogos. Principalmente el manejo es primeramente quirúrgico y posteriormente con terapias adyuvantes. El cáncer de glándulas salivales en general se originan de nuestras 3 glándulas salivales mayores, que son la glándula parótida, submandibular y sublingual. Se manifiesta principalmente por aumentos de volumen en estas glándulas. Los factores de riesgos más asociados son nuevamente el tabaco. Y los síntomas en general se asocian, como ya les decía, a aumentos de volumen en estas glándulas. El 70-80% de esta patología en general son lesiones benignas, pero el diagnóstico adecuado involucra la participación de un equipo médico especializado donde es necesario la biopsia de estos tumores previamente. En general, uno lo sospecha con crecimiento acelerado, dolor, alteraciones de la motilidad de los músculos faciales o aumentos de tamaño en nódulos o linfonodos del cuello. El tratamiento también involucra un equipo multidisciplinario donde participamos cirujanos, oncólogos médicos y radioterapeutas. Pero lo más importante es tener un diagnóstico preciso, dado que hay más de 24 subtipos diferentes de tumores malignos en esta área. Hoy día, además de otro tipo de causas por las cuales debemos preocuparnos, está el carcinoma de orofaringe. Él principalmente se ha visto asociado a otro virus que hoy día cumple una gran importancia en la salud pública, que es el papiloma humano. El virus de papiloma humano, principal causante del cáncer cervicouterino, es un principal factor del desarrollo del cáncer de orofaringe. Hoy día, los principales centros de Estados Unidos, como el CDC, informan que el 70% de las causas de este cáncer está asociado a este virus. Es por eso que tiene una vital importancia en su prevención.
No solamente en el orofaringio están las amígdalas, también está la base de lengua, está la parte posterior del paladar blando y la faringe posterior. Todos estos también se pueden ver desarrollados como un cáncer producto del consumo del tabaco y del uso de alcohol. Es de vital importancia el manejo de la prevención. Hoy día, en el Programa Nacional de Vacunación Ministerial, se ha incorporado la vacunación tanto de hombres como de mujeres para el virus papiloma humano, que incluye 4 cepas, las principales causantes del carcinoma de orofaringe. Es por esto que siempre el llamado es a detectar los tumores en forma inicial. Cualquier aumento o asimetría de las amígdalas, molestias faringias persistentes o masas cervicales que en forma persistente queden en el tiempo deben tener precozmente, aunque no duelan, un control con un especialista. En cuanto al tratamiento, hoy día existen esquemas de tratamiento que, si bien es cierto, pueden ser más frecuentes por el cáncer de orofaringe secundario al virus papiloma humano y su pronóstico es mejor que el que está relacionado al consumo de alcohol y de tabaco, pero es importante saber que contamos con herramientas que son muy eficientes para su tratamiento. Esto es la radioterapia, la quimioterapia y hoy día también en nuestra institución el manejo con la cirugía robótica transoral. Desde hace algunos años ya está avalada por la FDA para el manejo de estos tumores en forma muy eficiente, logrando un adecuado control de la enfermedad en los estadios iniciales, sin necesidad muchas veces de tratamientos complementarios. El cáncer de laringe es siempre muy importante de conocer. ¿Por qué? Porque produce una profunda alteración en la persona. Nosotros somos seres sociables y necesitamos hablar. Y es por eso que cualquier tumor relacionado a la laringe va a generar un gran impacto en lo que es nuestro desarrollo como persona. Muy relacionado al consumo del tabaco, es importante saber que nuestra población es altamente tabáquica. En encuestas hechas en algunos años anteriores por el Ministerio de Salud y recientemente en un centro ligado a la Universidad Católica, hay cifras de hasta un 43% de personas que son usuarias del tabaco. Esto ha hecho que estos tumores que se relacionan a él se sientan muy impactados por su consumo. Cuando uno piensa en la laringe sirve para respirar, para que pase el aire no hacia a la parte pulmonar y no a la parte respiratoria, digestiva, pero también está para hablar. Y están las cuerdas vocales que son el asiento del 65% primario de los tumores de laringe. Cualquier disfonía en un paciente mayor de 40 años que tenga o no factores de riesgos debe ser evaluado por un especialista. El diagnóstico precoz de esto va a permitir tener un mejor pronóstico y un manejo mucho mejor en cuanto a sus resultados. El tratamiento de esto está orientado a erradicar esta enfermedad y devolverle al paciente una función vital que antes no tenía. El tratamiento del cáncer de laringe en los estadios iniciales puede ser tan efectivo con radioterapia como con cirugía láser, instrumentos que permiten una rápida recuperación del enfermo en un par de sesiones muchas veces, como es en la cirugía láser, conservando la capacidad de la voz y dejando reservada la radioterapia para un tratamiento secundario. La quimioterapia en combinación con la radioterapia y la quimioterapia son efectivos tratamientos para los casos avanzados, siempre sabiendo que en el caso de que sea tan avanzado donde ya no se pueda conservar la función del órgano, existe la alternativa de la cirugía abierta, que puede ser tanto parcial o total, en el cual se completa una cirugía y se le tiene que agregar al enfermo el día después o cuando ya esté recuperado del postoperatorio inmediato, estrategias para rehabilitarlo desde el punto de vista fonatorio. En esta imagen, en este video, ustedes pueden ver cómo se está en un paciente con un cáncer de laringe, se toma con una pinza y con un láser estamos cortando el sector que está comprometido con el tumor, dejando al paciente libre de esta enfermedad. En los tratamientos iniciales, o sea, un enfermo que se pesquisó precozmente, la curación es cercana al 100%.
siendo súper importante en el futuro abandonar el hábito tabáquico y continuar con sus controles periódicos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ahora vamos a hablar sobre los tumores de partes blandas, que los tumores de partes blandas son cualquier aumento de volumen que haya de los tejidos blandos en el cuerpo, dígase piel, grasa, músculos, y lo importante es saber cuándo debemos consultar, ya que afortunadamente la gran mayoría de ellos son tumores benignos, y aquí tenemos tumores que pueden ser quistes simples, pueden ser tumores de grasa, que son unos tumores más frecuentes, como los lipomas. Puede haber tumores que aparezcan del músculo, de los vasos sanguíneos, de los vasos linfáticos, del cartílago, y dentro de este grupo también a veces pueden haber tumores benignos del hueso. Pero lo importante es que existe la contraparte, que aunque menos frecuentes son más importantes, que son los tumores malignos, que cuando vienen de la grasa se llaman liposarcoma, cuando vienen del músculo, dependiendo de qué tipo de músculo sea, puede ser el rhabdo o leiomiosarcoma, y así cada tipo tiene su contraparte maligna, que son este gran grupo de tumores que son los sarcomas de partes blandas. Por lo tanto, es importante saber cuándo estamos frente a un tumor benigno y cuándo estamos frente a un tumor maligno. Cuando tenemos un tumor que es un aumento de volumen en cualquier parte del cuerpo, y este aumento de volumen es blando, no duele y no crece o crece en forma muy lenta, son signos que orientan hacia un tumor benigno, y de todas maneras se aconseja una consulta electiva sin apuro para ver que no hay algún signo que haga sospechar que esto sea un tumor maligno. Pero cuando este tumor crece en forma rápida, se agrega dolor, es un tumor duro, o cuando hacemos una imagen como una ecografía hay signos de sospecha que pueda ser un tumor maligno, ahí la consulta debe ser precoz porque podríamos estar frente a un sarcoma, y lo importante es hacer un diagnóstico y un tratamiento precoz para asegurar un buen tratamiento. Luego, los linfonodos o ganglios linfáticos están por todo nuestro cuerpo, son parte de nuestro sistema de defensa o nuestro sistema inmune, y las zonas donde hay acúmulos de esto y que son zonas que son fácilmente palpables por todos nosotros son la región cervical, ambas axilas y la región inguinal. Por lo tanto, cuando tenemos aumento de volumen en estas zonas, pueden ser los linfonodos aumentados de tamaño, y estos linfonodos pueden aumentar de tamaño por múltiples razones. Dentro de estas, la inflamación de cualquier tipo, infecciones, ya sea virales, bacterianas o por hongos. Hay causas autoinmunes que también pueden dar inflamación de estos ganglios, y algunos medicamentos. Pero como estamos conversando hoy, hay muchos cánceres que pueden dar inflamación de estos ganglios, y aquí cuando uno debe consultar, cuando estos aumentos de volumen duran más de 2 semanas, cuando son duros o cuando tienen un crecimiento acelerado y se agrega a dolor. La idea es poder consultar para ver si se puede encontrar alguna causa para el tratamiento o si requiere que realicemos algún tipo de biopsia. Así que muchas gracias por conectarse hoy con nosotros. Esperamos que les haya servido y los dejamos invitados a que hagan consultas, o el equipo entero está disponible para ustedes. Saludos. Porque nuestro compromiso es cuidarte y acompañarte en cada momento, creamos Alemana Go, el nuevo servicio de consulta online de Clínica Alemana. Ahora, sin salir de casa, puedes estar en la Alemana. Desde tu computador, tablet o celular, tendrás acceso a los especialistas de siempre. Ingresa a alemanago.cl, regístrate, selecciona la especialidad y tu médico. Agenda tu hora, paga con arancel rebajado en WebPay. Conéctate a tu consulta médica. Recibirás recetas electrónicas, órdenes de exámenes y consulta de seguimiento en caso de ser necesario. Alemana Go, tu consulta online. Porque si es tu salud, es la alemana.